Comenzamos la segunda mitad de la jornada con esta mesa verde sobre cómo nuestro sistema alimentario va a afectar afecta la crisis climática y las acciones que están en nuestra mano para transformar el sistema alimentario actual en un sistema resiliente, justo y sostenible para todos y todas. Voy a dar paso a mi compañero Rubén Miñano, de la Unión Vegetariana Española, que va a ser el encargado de moderar esta sesión y de presentar a los ponentes. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí y gracias a los ponentes por haber aceptado nuestra invitación. Bien, pues gracias por venir y bueno, como ya me ha presentado mi compañera Alejandra, soy Rubén, formo parte de la Unión Vegetariana y bueno, como ya os hemos adelantado esta mañana, en este sexto congreso de la UV pues celebramos 20 años de trayectoria. En estos 20 años de trayectoria, por hacer una pequeña introducción, una de las líneas de trabajo que siempre ha llevado esta asociación pues es la defensa de este tipo de alimentación por el impacto ambiental que genera la alimentación convencional, omnívora, como queramos llamarla. Entonces, bueno, pues esta mesa la hemos llamado Mesa Verde, pues esperamos que aporte, bueno, pues aclare las dudas y incertidumbres de, bueno, pues lo que estamos viendo, cambio climático, temperaturas extremas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esperamos que con los ponentes que han venido, pues os aclaren todas esas dudas. Os presento a mi derecha a Emilio. Voy a mirar la chuleta para no equivocarme. Uy, perdón, Vicente. Sí, es que tienes cara de Emilio. ¿Queréis que me llame Emilio hoy? Disculpad. Voy a decir lo mismo desde Emilio que desde Vicente. Sí. Son los nervios del directo. Bueno, pues os presento a Vicente Domingo, que es director del Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible. Así que cuando quieras, tienes 15 minutos y bueno, tenéis 15 minutos y os iré avisando. Vale, pues primero dar las gracias a la organización, a la Unión Vegetariana Española, especial y personalmente a Alejandra, que es un sol. Y dar las gracias a todos vosotros por estar aquí un sábado de mayo maravilloso, a una hora que es un reto. Entonces, de verdad que gracias por estar aquí. Hace un momento estábamos Alejandra y yo hablando ahí de las pocas oportunidades que nos quedan de verdad ser realmente seres humanos. Es como la gente como vosotros y como yo y como muchísima gente en el mundo sufre esa especie de sabor metálico en la lengua de la rabia de ver que tenemos los elementos y las herramientas y el conocimiento y la sabiduría de sobra para dignificar la vida de todo aquel que tenga sensibilidad y no lo hacemos. Y es una, ¿puedo decir putada? Es una putada, es insostenible, es intolerable, es odioso. Es una vergüenza. Mi abuelo nació en 1902 en un pueblecito de Teruel, Fortanete, y no era tan raro que por una diarrea a niños entre 2 y 6 años morían. Un verano se ve que había más mosquitos de lo normal y los 2 hermanos vecinos de mi abuelo, podía haber sido mi abuelo, de una diarrea morían. Había una sensación de resignación. No hay conocimiento suficiente, qué mala suerte, pues igual había cagado una mula no muy lejos y eso había salpicado. Esos 2 niños murieron en 1906, ¿no? Con 4 años. Vale. Eso tiene, digamos, una explicación, digamos, desde el conocimiento científico, y es no están los elementos, no hay sistemas suficientes como para evitar eso, ¿no? Pero que hoy nadie nos venga con milongas de el mercado será tu mercado, ¿no? Eso no es mercado, eso es pura especulación, eso es un insulto permanente a la inteligencia humana. El actual sistema, la actual distribución de la población mundial debe mucho a movimientos migratorios. Sobre todo en América, Estados Unidos, Argentina, son países que se nutrieron durante décadas de personas que decidieron abandonar su lugar de origen. Nadie decide abandonar su lugar de origen por capricho, nadie.
Mientras nosotros estamos aquí hablando, familias enteras se suben a barcos en los que el padre de familia con mucha seguridad sabe que es muy probable que no se culmine el viaje. Nadie abandona su lugar de origen, precisamente por culpa de mercados especulativos insultantes a la inteligencia humana. Bien, pues estos lugares, Argentina, Estados Unidos, se nutrían de personas que durante años habían visto que las clases pudientes de sus pueblos y sus ciudades, para marcar cierta diferencia, comían carne. Ellos comían carne en Navidad, si había suerte, pero no comían carne. ¿Qué ocurre con estos grandes desplazamientos migratorios de millones de familias? Que para generar el estatus de que nos va bien en esta nueva tierra, nuestra dieta tiene carne, mucha carne. Argentina, Chile, Paraguay, Estados Unidos. Entonces eso, a la larga, multiplicado por mucho, genera una distorsión, un desequilibrio terrible, ¿no? Una persona cuando está malita, pues sufre un desequilibrio, ¿no? Tal. Necesita una catarsis, ¿no? Catarsis, sanación, ¿no? Es muy bonita esa palabra. Ahora el que está enfermo es la bolita esa azul que va dando vueltas, ¿no? Está enfermo por una terrible... Claro, ¿hasta dónde llevas el principio de las cosas, no? No sé. Os recomiendo un libro precioso de una arquitecta inglesa, se llama Caroline Steele, y el libro se llama Ciudades hambrientas, ¿no? Es la historia de las ciudades y de la alimentación. La historia del mundo es la historia de la alimentación. La historia del hombre es la historia de los alimentos. Os cuento lo de América y ahora vamos a eso. Bueno, pues ahora se ha generado una estructura diabólica, perversa, tóxica y enferma, que es, se cultivan hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de soja para dar de comer a millones y millones y millones de vacas, para generar toneladas y toneladas y toneladas de carne que comen millones y millones y millones de familias en otros lados del planeta Tierra. Es como si un buen amigo tiene un martillo y se está pegando en el dedo y tú aprecias al amigo y le dices, yo creo que no deberías seguir así. Y aquel, es que me duele mogollón. Y dices, aquí pasa algo, tío, estás mal. Estás mal. La historia del ser humano, la historia del hombre es la historia de la alimentación. Nosotros durante unos 170.000 años, año arriba, año abajo, caminábamos en busca del alimento, éramos cazadores-recolectores, con una capacidad craneal igual. O sea, el pensamiento que pueda tener yo, bueno, quizá yo no sea una buena referencia porque mis pensamientos, cualquier persona normal, el Homo sapiens, tenía exactamente nuestra capacidad. O sea, imaginaba igual, deseaba igual, soñaba igual, deseaba. Entonces, pero ocurrió una cosa, una revolución, la más importante, la más hermosa, luego vinieron otras, que lo que hoy es algunos valles de lo que es Siria y la confluencia del Tigris y el Éufrates hace unos 11.000 años, después de más de 100.000 buscando nosotros la comida, hubo una cosa que estuvo muy interesante. Como el mamut es tan grande, o nos organizamos o no nos lo comemos. Entonces, eso ya generó lo del fogón político, el trabajar en equipo y tal, ¿no? Pero la gran revolución fue que empezamos a gestionar nuestro alimento. Y eso trajo que 11.000 años, la historia de las sociedades tampoco es mucho, está ahí, está ahí. Los que saben de ciudades, como Alejandra, saben que no es mucho. Esa revolución nos convirtió en ciudadanos. Ya no teníamos que ir detrás de los mamuts ni agarrando de los árboles. Empezamos a crear nuestro propio alimento. Hasta entonces el planeta Tierra era un sistema económico de resultado cero, pero a partir de ahí ocurrieron muchas cosas muy interesantes. Desde luego la base de lo que hoy todos somos, en Asia, en Egipto y en tal. Empezamos a crear excedentes que habría que datar. Con ese excedente intercambiábamos, empezó a estratificarse las sociedades, ¿no? Mesopotamia, Egipto. Nosotros, lo hago rápido porque la historia es apasionante, pero nosotros si somos ciudadanos y ciudadanas hoy es porque hace unos 11.000 años hubo una revolución en nuestra alimentación. Eso ha configurado todo, las guerras, el viaje de Colón, la revolución industrial, todo. Que se lo digan al señor Putin.
porque el sistema basado en hidrocarburos está empezando a bajar. Y ya hasta hace poco había dos tipos de energía, dos grandes bloques de energía. La energía de las cosas y de las máquinas, que nos ha vuelto locos en los últimos 250 años de la revolución industrial, y la energía de las personas. No hay mucho más, nada. Entonces, desde la revolución industrial nos volvimos locos con los hidrocarburos. Invadir Ucrania no es poner en marcha otra vez la gran Rusia. Va de, yo hasta hace poco he dominado el mercado energético, esto está revolucionándose a la velocidad de vértigo, necesito tal. Lo que nos lleva a la bonita reflexión que hemos tenido hace un ratito Alejandra y yo, y es de verdad que repensar en nuestra alimentación es de las pocas ventanas que nos queda para ser realmente dignos, ser humanos y implicarnos con el resto de nuestro entorno y de la naturaleza. Alimentarse es un hecho político, es un hecho íntimo, humano, y a la vez nos sitúa como ciudadanos, ¿no? Y ese reto, además, lo tenemos que ejercer como mínimo 3 veces al día, y nos sitúa respecto a nuestra familia, a nosotros mismos. Entonces, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, pues igual yo vivo 86 años, o 95, o 107, no lo sé. Va a seguir siendo un suspiro, aunque viviera 130. Yo nací en el 66, no lo sé yo. Los que nacieron en el 2000 igual van a vivir 120, no lo sé, esto está. ¿Y qué? ¿Y qué cuando realmente, si no encuentras sentido a cada minuto de tu vida, a la sensación de valentía que supone ser honesto, no tiene sentido casi nada, ¿no? Entonces, yo soy de los que opinan que repensando la alimentación se abren muchos escenarios. Me quedarán 2 minutos, ¿no? O algo así. ¿A 6 aún? Bueno, entonces va, con el rollo. Ellos no saben que yo cobro por palabra. Entonces, yo meto todo lo que puedo, ¿no? El caso es que a mí me está ocurriendo, y a un montón de gente nos está ocurriendo, que desde que en FAO entendieron que habría que extender su radio de colaboración con las ciudades, nos estamos entusiasmando, ¿no? Porque la alimentación es una cosa fundamentalmente urbana, es junto con la arquitectura y con el desarrollo escenarios que invitan a que otras áreas de conocimiento se impliquen, ¿no? Naciones Unidas hace unos años vivía una gran crisis de identidad, porque realmente es que se lo habían ganado a pulso, pero parecía aquello que era como un club de exministros y exembajadores que ganaban una pasta y no actuaban. Entonces llega un momento en el que Naciones Unidas necesita capilarizar sus valores, ¿no? Primero, algunos igual lo conocisteis, igual no, primero el señor Kofi Annan dispara una gran estrategia llamada los Objetivos del Milenio, que era, bueno, hasta el año 2000, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Bueno, prueba y error, no estuvo mal, no estuvo muy bien, pero no estuvo muy mal, vale. Pero eso desembocó en los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el fondo, entre otras necesidades, viene a cubrir ese anhelo de que, caramba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a una vida digna, a que no haya pobreza, el derecho a una alimentación, o sea, y a través de sus grandes agencias, también con la Organización Mundial de la Salud, con UN Habitat, ya no hay agencia de ONU hoy que no quiera capilarizar en los demás estos grandes valores, ¿no? Pero hete aquí que la combinación, que yo creo un poco así casual, ¿no? Como de Mago Merlín, ¿no? Que igual se le cayó sin querer un elemento, pero hete aquí que cuando combinas el fabuloso espacio cívico que son las ciudades, los países no, los países son un invento. Muchas veces me toca empezar en otros foros un tipo de conversación que empiezo diciendo, yo cuando estoy en la frontera de un país, esto coincido con Caroline, a menudo lo hemos dicho, a mí las fronteras de los países me parecen cicatrices, son lugares ganados metro a metro a veces, ¿no? La de muertos que han hecho falta para, hoy mismo con gran regocijo las tropas de Zelensky decían que habían conquistado, después de no sé cuántos centenares de muertos, 500 metros en Bakhmut, ¿no? O sea, las ciudades
son el espacio eminentemente humano. Y las ciudades no tienen ningún tapujo, y eso conecta con los ODS y la alimentación y las ciudades, no tienen ningún problema en compartir lo que saben con gran gozo. Son como cuando las mujeres al atardecer se comentan entre ellas sus secretos, es bien bonito. Además eso es una historia antropológica muy bonita. Un minuto. Las mujeres, cuando estábamos en las cuevas, hay un pacto. Claro, cuando estábamos en las cuevas, igual de una caries morías con 16 años, o yo. No te preocupes, podría morir yo también. Hay un pacto no hablado, y es que si tú mueres, yo voy a cuidar de tus crías. Yo, mujer, hablo contigo, mujer. Y si tú mueres, yo cuidaré de tus crías. Si dos hombres hablamos, pero si tú mueres, que la fuerza le acompañe a tus crías, pero yo no las voy a cuidar. O sea, las mujeres tienen un sentimiento de pertenencia al grupo y lo van a cuidar. Saben mejor que nadie cuánto cuesta traer vida a este planeta, ¿no? Entonces, lo que venía ya, y con esto voy terminando, lo que venía a decir es que ha resultado ser apasionante ver cómo las ciudades, los alcaldes y las alcaldesas encuentran ese espacio ciudadano, cívico, valiosísimo, que habían como olvidado, porque más de una vez hemos hablado, y Alejandra también, con alcaldesas que han dicho, que yo puedo participar, yo puedo influir en la política alimentaria de mi ciudad, y es, carambanos, pues claro, derecho romano, por ejemplo, el ars frumentarum, ¿no? El dueño el burgomaestre, el alcalde, la figura del alcalde, ha de procurar que haya buena alimentación y que el agua sea potable en ese lugar, ¿no? Y eso viene, ya voy terminando, viene a tocar el tema que estamos teniendo aquí, y es que conforme se va avanzando en conocimiento y en implicación política, en cómo las sociedades, las ciudades, la interrelación entre lo urbano y lo rural, cómo a este escenario son bienvenidos cualquier área de conocimiento. Es maravilloso escuchar a arquitectos y su desarrollo urbanístico, a periodistas en su capacidad de influencia, a economistas hablando de la economía del bien común, de cualquier economía circular, a expertos en políticas públicas, a expertos en compra pública, a expertos matemáticos que analizan datos para evitar desperdicio alimentario. Como veis, todo tiene bastante sentido aquí, ¿no? Entonces, vosotros sois punta de lanza de la coherencia, del saber estar, del saber alimentarse, del ser ciudadano. Alimentarse bien es un ejercicio maravilloso que incide directamente en ser ciudadano, ¿no? Y es curioso, y con esto termino, pues como un oxímoron, ¿no? Pero es curioso porque cuanto mejor ciudadano eres, mejor estás bien contigo en tu intimidad, mejor te conoces a ti mismo, mejor eres quien tú quieres ser, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí, pero creo que os tengo que dar la enhorabuena y alentaros, porque a veces quizá no sois los únicos, podéis tener la sensación de que pedaleamos en un sitio donde nadie nunca nos mira, ni incidimos. Madre mía, quiero que imaginéis que personas hace 30 años que soñaban con gentes como vosotros estarían asombrados hoy de hasta dónde habéis podido llegar ahora este Rubicón, y los que han de venir después, pues avanzarlo. Pero no estáis en absoluto solos. Y con esto termino. Hace unos 50 años, un economista maravilloso que se deprimía a menudo, Ernst Friedrich Schumacher, no confundir con Schumacher, el que lleva coches, que este es otro señor, él escribió un libro precioso que os recomiendo, que se llama Lo pequeño es hermoso. Y lo escribió y se deprimía, porque hace 50 años en los foros de economía hablar de lo pequeño es hermoso era como decir, ¿de qué coño me hablas tú? Es que aquí no hay macroestructura, ni coste marginal, ni beneficio, Y ese señor marcó las bases de lo que hoy todo el mundo habla con la palabra sostenibilidad y tal. Era muy bonito su concepto, porque él hablaba de la economía de la permanencia, que es una manera muy arcaica, muy como si pero era el primero que se atrevía a decir debemos repensar nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Con nosotros mismos y con el resto. Así que lo pequeño es hermoso, como las buenas cosas toma su tiempo, pero no sintáis, es como los premios, ¿no? Es que no os sintáis solos en esto. Gracias. Bien, gracias Vicente.
Te has pasado un minuto, pero te lo perdono porque me he equivocado en tu nombre y creo que te lo merecías. Nada, bueno, pues gracias por este pequeño resumen histórico, ¿no? Vamos a resumirlo así, de, bueno, un poco entender el tipo de alimentación y hacia dónde vamos en la sociedad actual y a nivel en este mundo tan globalizado. Bien, ahora pasamos a nuestra compañera Rebeca Romero, que es miembro de Ecologistas en Acción y también me has dicho antes, aquí no está puesto, pero le voy a decir que formas parte de alguna asociación de huertos ecológicos y, o sea, que estás muy implicada en el tema de alimentación ecológica también, ¿no? Estoy un poco en toda la soberanía alimentaria. Perfecto. Estoy en un banco de semillas, en un grupo de consumo. Pues perfecto. Pues nada, pues adelante. Sí, gracias. Pues yo he preparado una presentación que, bueno, para introducir así un poco la temática, es el tema que vamos a hablar. Lo que comemos cada día afecta al planeta y a todas las especies, incluso a la humana. Así que vamos a ver un poquito en qué consiste todo este impacto. Perdona, Rebeca, ¿tienes ahí para ir pasando el mando? Sí. Pues aquí, bien. Vamos a ver, porque los impactos ambientales de la producción de alimentos se dan en tres formas clave. Primero, por la gran cantidad de agua que requiere, de cantidad de agua dulce, y que además la contamina por nutrientes y lo que se conoce por eutrofización. Luego también es un enorme contribuyente al cambio climático, bueno, el principal contribuyente al cambio climático, la producción de alimentos, con más de la cuarta parte de emisiones de gases de efecto invernadero. Después, por el uso de la tierra, principalmente es el impulsor de la deforestación y de toda la pérdida de biodiversidad que está aconteciendo desde hace unos años. Aquí vemos en estos gráficos un poco lo que acabamos de comentar. Añadir que la biomasa de mamíferos es un 96% animales de granja y la biomasa de aves de granja son un 71%, comparado con el 29% solamente de aves libres, silvestres. Bueno, aquí el IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos especialistas en el cambio climático, dijeron en su último informe, en el 2019, que concluyen que entre el 21 y el 37% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero se atribuyen a los sistemas agroalimentarios. Vamos a ver en qué manera. Esto es un poco para visualizar la desproporción que hemos hablado. Lo que estamos comiendo hoy puede considerarse la causa número 1 del calentamiento global, según Hawken en su análisis, pero también es la causa número 1 de cómo mitigar este calentamiento global, o sea, cómo atacarlo. Vamos a ver por qué. Primero, dentro de la agricultura animal, que ahora incluye 1 billón de animales acuáticos y más de 82.000 millones de animales terrestres que están siendo criados para el consumo humano. Luego, la piscicultura es una forma también de producción animal, aunque normalmente no se incluye, pero es una gran contribuyente también a la crisis climática por la gran contaminación que genera, eliminando nutrientes y productos tóxicos a ríos, a mares, océanos. Después, el ganado ocupa prácticamente la mitad de la superficie terrestre y el 90% de él está criado en granjas intensivas, granjas industriales. Luego vamos a ver que hay un trabajo muy importante de Pur y Nemecek que se publicó en el 2018 en la revista Science, en el cual analizan 40 de los principales productos alimentarios y es el trabajo más importante hasta la fecha en cuestión de impacto de los alimentos en el medio ambiente. En este trabajo, he recogido bastantes datos aquí en mi presentación y vamos a ver, el 83% de las tierras de cultivo de todo el planeta se destinan para la agricultura animal.
Y esta agricultura animal se lleva el 80% de la producción mundial de soja y más de la mitad de todo el maíz. Además, como hemos hablado, el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra, tan grave, que está aceleradísimo. Vamos a ver por qué el 65% y el 80% de lo que hoy son tierras de pastos y cultivos en el Amazonas eran previamente forestadas. O sea, se ha deforestado toda esta cantidad de superficie en el Amazonas. Ahora vamos a ver, primero empezamos por el cambio del uso de la tierra, que según el IPCC, que hemos comentado en el informe anterior, el 12% de todas las emisiones globales de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, provienen de la deforestación y, además, 2/3 partes de ellas de la deforestación tropical. Y esta deforestación tropical se debe fundamentalmente a la expansión de la agroindustria de la soja. Como ha comentado nuestro compañero Vicente, en el 2019 se registró un aumento del 2,8% de la pérdida de bosques primarios respecto del año anterior y 1/3 de los bosques tropicales, de la pérdida de bosques tropicales correspondió solamente a Brasil. Además, existe una tendencia alarmante por el aumento de la deforestación en otras fronteras agrícolas, sobre todo en el continente americano, como son el Chaco paraguayo o el bosque atlántico, puesto que aquí tienen una menor protección legal y están, digamos, arrasando todas las sabanas y todos los ecosistemas, destinándolos a cultivos de soja, que en buena parte es una soja transgénica que requiere grandes cantidades de fertilizantes químicos y a la que se le aplican productos con biocidas como el glifosato. Aquí podemos ver algunos datos de estos dos ecosistemas que son muy preciosos, muy preciados, o sea, muy valiosos para el mundo entero y que, pues bueno, que están aniquilándose a una velocidad increíblemente exagerada. Destacar que en la sabana del Cerrado, que ya hemos dicho que no tiene tanta protección, es un ecosistema muy rico, una sabana que ha sido con mayor biodiversidad de toda la tierra, ahora prácticamente está devastada y de ahí se produce el 50 y 70% de toda la soja de Brasil. Aquí tenemos una foto que ilustra bien estos campos de soja frente a la sabana que están destruyendo. Y bueno, pues aquí vamos a hablar de cómo se gesta todo este fenómeno de la soja. Aquí ha aumentado la fabricación de piensos de forma paralela a la cría industrial y a las granjas industriales de ganado, puesto que esto se debe por un modelo intensivo a gran escala que va acompasado, digamos, orquestado por las grandes multinacionales, por supuesto, y que nosotros, con los tratados de comercio y que están orquestando, pues tenemos, digamos, el derecho aquí en España, porque es la mayor productora de piensos de toda Europa, en el 2018, y aquí se importa la soja de forma masiva a precio muy barato. Luego en Europa se están subvencionando los cereales también para cultivo animal, se están financiando a gran escala. Gracias a todo esto están apoyándose esta fabricación masiva de piensos para darle, digamos, para apoyar esa agricultura industrial que aquí en España ya sabemos el problema que las dimensiones que está tomando. Aquí vemos el agua, unos ejemplos de algunos alimentos del requerimiento que tienen. Destacar que las vacas para un bistec son 4.500 litros o para un medio kilo de queso son 2.500 litros de agua. Aquí, pues los gases de efecto invernadero, vamos a ver que también, como hemos dicho, es un gran principal contribuyente del cambio climático, la producción agricultura y ganadera, pero sobre todo vamos a ver, los voy a nombrar un poquito así por encima porque mi compañero va a hablar así más a fondo de ellos. El dióxido de carbono es el que más se conoce, pero viene fundamentalmente de la industria y de la energía.
proviene sus emisiones principalmente de allí. El metano, sin embargo, proviene principalmente de la ganadería y el óxido nitroso de la agricultura intensiva, puesto que además de que, bueno, es por los fertilizantes tanto sintéticos como orgánicos. Por un exceso de nitrógeno se produce este óxido nitroso. Luego estos dos, el metano y el óxido nitroso, se convierten al dióxido de carbono para hacer convierten en equivalentes de dióxido de carbono para los cálculos de emisiones totales. Aquí tenemos los 3 gráficos por sectores, lo que emiten cada sector. Este gráfico ejemplifica los resultados que este trabajo, que para mí es muy importante, también me he apoyado con muchísimos datos de esta presentación en él, y Nicholas Carter es el que hizo esta tesis, que es la contribución de la agricultura animal en el cambio climático. Pues él dedujo, él sugiere que la ganadería es responsable del 37% de los gases totales globales de efecto invernadero, de las emisiones de efecto invernadero. Vamos a analizar un poco esta afirmación. Él estudió un poco la diversidad, la variabilidad que hay tan grande en la comunicación de los datos a nivel de gases, de emisión de gases, porque hay unos informes, sobre todo los de la FAO, que son los principales o los que, digamos, son como referencia, los que tienen en cuenta todos los científicos o los que se apoyan. Y realmente los de la FAO, pues bueno, tienen una propia inconsistencia. En el 2006 reportaron que era un 18%, en el 2013 un 14,5%, sin embargo, un estudio independiente del World Watch Institute sí que reporta que al menos es un 51%. Vamos a ver por qué no hay esta inconsistencia, a qué se debe. El cálculo del calentamiento global, el potencial de calentamiento global del metano, es uno de los factores por los cuales la FAO tiene una diferencia con respecto al IPCC, por ejemplo, para ahora calcular las emisiones de gases de efecto de carbono equivalentes. Vamos a ver por qué. Los informes de la FAO no han sido realizados por especialistas en evaluación ambiental, sino que han sido realizados por especialistas en ganadería. Esto es con un sesgo inherente para mejorar el sector internamente, en lugar de buscar alternativas para alimentar al mundo. En uno de ellos, de los informes, llegan a afirmar que la solución para mitigar el impacto del ganado en el cambio climático es más intensificación. Esto es un asunto muy preocupante cuando son los referentes a nivel mundial, ¿no? Aquí vemos esta realidad. Este gráfico también viene del trabajo que os acabo de mencionar, que es muy importante, en el que se apoyan, porque realmente es un metaanálisis muy completo. Y aquí solamente pues, podemos ver los diferentes alimentos, la huella climática de cada uno. Y para hacer una comparativa, el alimento vegetal con mayor emisiones de gases de efecto invernadero es 3,5 veces menos dañina que el alimento animal con menor emisión de gases de efecto invernadero, que son los huevos. Vemos el tofu y los huevos, que luego ya, si nos vamos a las vacas para consumo para producción de queso o producción de carne, pues ya. La producción de cría intensiva, las ganaderías intensivas, las granjas industriales y la producción masiva de piensos hace que esté aumentando no solo la producción constantemente, sino que además está aumentando también el consumo de estos productos animales. Este fenómeno pues está apoyado principalmente por las subvenciones, esto se sostiene porque está financiado totalmente, prácticamente, por las instituciones públicas con nuestro dinero público. La PAC, que es la Política Agraria Común, destina entre el 18 y el 20% del presupuesto total de la Unión Europea a financiar a las granjas ganaderas o a las que producen alimento para el ganado. Luego, otras ayudas y otros pagos directos vienen a través del Ministerio,
del Ministerio de Agricultura o de las diferentes comunidades autónomas, las Consellerías de Agricultura, en forma de planes y programas. ¿Qué pasa? Que estos subsidios están creando un precio más bajo, pero además muy injusto para aquellos consumidoras y consumidores que elegimos qué fuentes de proteína tomar, ¿no? Y además, estos subsidios gubernamentales no se están alineando con los objetivos ambientales y de salud. Al contrario, están externalizando todos los costes que deberían que tienen intrínsecos esta producción animal, pues están externalizándolo para que lo paguemos todas las demás especies, el planeta y la especie humana incluida. Te quedan 2 minutos. Perdón, así. Bueno, ¿qué leches escoger? Tenemos muchísimas alternativas vegetales y en comparativa con la animal, pues todas son mejores. Algunas reflexiones, pues bueno, de acuerdo con Nicholas Carner, la industria está fuera de control prácticamente, y donde los científicos del clima ven unas vulnerabilidades en un sistema intrínsecamente inestable, la industria ve ganancias. Y bueno, un mito es la compra local, que se dice que tiene una mayor huella climática, pero en realidad es más importante lo que comes que de dónde viene, porque lo que constituyen el transporte de alimentos es una cantidad muy pequeña comparado con lo que el ciclo de vida completo del alimento representa. Y bueno, la ganadería extensiva tampoco es la solución desde el punto de vista del uso de la tierra, la degradación de la misma o las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver rápido. El último informe del IPCC concluye que las consecuencias del cambio climático empeorarán si el sistema alimentario mundial no se vuelve más sostenible y menos intensivo en el uso de la tierra y los recursos, lo que significa que debemos de comer menos alimentos de origen animal. Luego, pues, Pur y Neme, que en su estudio dicen que una dieta es, frente a la crisis climática, pues los informes son claros y que tendremos que adoptar una dieta lo más basada posible en plantas y que con una dieta vegana pues reduciríamos enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Más de 15.000 científicos recientemente de muchísimos países han firmado un artículo en el que dicen que el enfoque de la dieta basada en plantas es imprescindible, la promoción de esta dieta. Luego, pues está claro que la acción gubernamental puede ser un factor clave para un cambio sistémico. Y luego, que la situación actualmente pues nunca ha sido mejor que ahora para llevar una dieta basada en plantas. Nunca fue tan fácil. Tenemos muchísimas alternativas, como estamos viendo y conociendo. Entonces, también hay más argumentos. Ahora nos hemos centrado solo en el aspecto ambiental y climático, pero también está el social y el ético, que no lo voy a nombrar, pero sí, luego también está el tema de la salud, que también tiene muchísima coherencia, o sea, tiene todos los argumentos a favor, en contra de llevar una dieta basada en productos animales. Y bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias opciones a nuestro alcance, como es a nivel individual un cambio de dieta, siempre lo más posible dentro de lo que se puede, pues eso, renunciando, o sea, evitando los productos de origen animal. También a nivel colectivo tenemos la posibilidad de organizarnos para presionar a los órganos de gobierno y de toma de decisiones, porque realmente son ellos quienes van a poder hacer un cambio, a provocar un cambio sistémico y que tenga un alcance. Luego también, algo que hace muchísima falta y que estamos haciendo pues ahora mismo aquí, es la comunicación y la educación ambiental, porque ni desde los medios de comunicación ni desde los centros educativos actualmente se está explicando la problemática que estamos teniendo, vivimos en la actualidad. Y bueno, estas son algunas iniciativas que me parece pues nombrar, porque realmente son alentadoras y pues propuestas que están consiguiendo mucho con su defensa en un menú o en unas dietas basadas en plantas, como son Feume, que vendrán mañana, y que quiero pues una felicitación desde aquí,
porque han conseguido aquí en Valencia una cosa muy importante que no quería tampoco, pero bueno, mañana ellos lo dirán. Ellos defienden y han luchado durante mucho tiempo porque haya una opción vegana para los menús escolares. Y luego hay una iniciativa en el Reino Unido que se llama Plant-Based Conscious Campaign, que consiste en que los ayuntamientos promocionen este tipo de dieta basada en plantas, que den a conocer sus beneficios y que la oferten en todos los centros, tanto educativos, académicos, sanitarios. Y luego, pues el Gobierno de Canadá es otro ejemplo. También ha hecho unas grandes inversiones, ha sido unas iniciativas muy valientes, han revisado su guía alimentaria y prácticamente pues, la última versión que han hecho está basada en plantas. El ProVeg es otra organización que también ha realizado una guía alimentaria basada en plantas dirigida a profesionales de la restauración. Y V, como no, por nombrar, es que pues hace muchísimo también por promocionar este tipo de dieta basada en plantas, por darla a conocer. Tenemos su revista online, Vegetus, y bueno, ya estamos cumpliendo 20 años de trayectoria aquí con este congreso. Y pues nada más que aquí algunos recursos y referencias. Quería recomendaros mucho este documental, Comiendo nuestro camino a la extinción, si no lo habéis visto, que está basado en el trabajo que os he nombrado de Joseph Poore y Thomas Nemecek, de la revista Science de 2018. Y bueno, es muy interesante y muy esclarecedor de todo el presente, de toda la actualidad que estamos viviendo con el tema de la alimentación. Otros recursos, bueno, pues que he utilizado y ya está. Muchas gracias. Bien, gracias Rebeca. Gracias. Te has pasado un minuto, pero como Perdón. le había dejado a él, pues a ti también. Bueno, pues nada, la verdad es que bastante claro, datos contundentes y totalmente actualizados del impacto que genera la alimentación actual en nuestro entorno. Damos paso ahora a... cojo la chuleta. Sí, pero el apellido que no me acordaba. A Sergio Aires, de Juventud por el Clima. Y nada, pues adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me había apuntado algún datito para decir, pero la verdad es que Rebeca pues, ha hecho un resumen muy interesante, muy completo, entonces yo voy a soltar aquí alguna píldora de datos, pero bueno, no voy a pues, alargarme demasiado con ello. Yo quería empezar un poco por poner en contexto especialmente la industria cárnica, que es de lo que voy a hablar, pero bueno, en general el sistema alimentario, aunque sí que es verdad que Emilio pues, tocará más el tema de los océanos y que yo eso pues lo voy a dejar, te lo voy a dejar todo para ti. Pero bueno, yo quería comentar un poco pues eso, el tema de los gases de efecto invernadero, de la contribución de la industria cárnica, de la que tanto se habla a la crisis climática. Lo ha dicho un poco Rebeca, pero hay que hacer hincapié en que específicamente la parte de la industria cárnica del sistema alimentario es responsable del 15% de los gases de efecto invernadero y de las emisiones de hoy en día. Y esto es tremendamente importante porque bueno, hay varios estudios, el Futuro Vegetal, otra organización, otro movimiento social enmarcado dentro del movimiento climático, habla mucho de esto, de que si no fuera por la ganadería, por la industria cárnica ahora mismo, si fuéramos capaces de cortar de lleno la industria cárnica y sus emisiones, ahora mismo podríamos estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar el 68% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los últimos 30 años. Bueno, esto es especialmente revelador teniendo en cuenta que por un lado, de todo el grano que consumimos, ya pasando a la parte pues, agraria, el 70% del grano que consumimos en España se consume por parte de la industria cárnica, es decir, tenemos todo un sistema alimentario enfocado en la producción de carne. No solo a nivel de comernos nosotros, sino todo lo que producimos en cuanto a agricultura, etcétera, también va destinado a producir carne. Pero cuando hablamos de la industria cárnica, yo no quiero centrarme solo en los datos científicos, ni en la parte de emisiones, etcétera, sino que yo creo que también es muy interesante hablar de la parte de justicia social. Yo creo que es algo que no nos podemos dejar cuando tratamos este tipo de temas.
Yo creo que es especialmente importante señalar que los que comemos carne somos los del norte global. Que nosotros, por ejemplo, en España comemos, bueno, nosotros que somos vegetarianos, todos los que estamos aquí, ¿no? Por favor, liberemos nuestra conciencia de pesos innecesarios, pero en España se comen 100 kilos de carne por persona al año. En Ruanda, en Etiopía, en países de África, se comen 7. O sea, estamos hablando de que más de 10 veces, en más de 10 veces superamos el consumo de carne por cabeza en los países del norte. Eso por un lado, o sea, que yo creo que cuando hablamos de crisis climática es bastante importante tener en la cabeza que estamos en el norte y que si echamos culpas, las miramos hacia arriba. Pero por otro lado también es muy importante cuando hablamos de la industria cárnica hablar de la propiedad de la tierra, de cómo se estructuran la producción de la carne. Pasa igual con la producción la producción agraria. Y es que estamos moviéndonos, lo ha sido siempre, o al menos en los últimos años, pero estamos avanzando cada vez más hacia una concentración de la tierra. Por soltar algún dato también pequeñito, cuando hablamos de pequeñas y medianas explotaciones, estamos hablando del 90% de las explotaciones en número, sin contar la extensión, el 90% de las explotaciones son pequeñas y medianas, pero suponen el 30% de la extensión en tierra. Es decir, estamos hablando de eso, del 90% en número, pero tan solo menos de una tercera parte en cuanto a extensión del suelo. En cambio, si miramos a los grandes latifundios, esas grandes extensiones que siempre pertenecen a grandes magnates, a ese oligopolio alimenticio, estamos hablando del menos del 5% en cuanto al número, pero más del 60% de la extensión de las tierras. Y eso sigue pasando, y pasa diariamente, es decir, gracias a la legislación que tenemos, gracias a la PAC, pero también un montón de otras legislaciones que tenemos a nivel alimenticio, estamos favoreciendo todo el rato al gran monopolizador, a las grandes explotaciones y a la gran empresa, en detrimento del pequeño explotador, el pequeño productor, que casualmente suele ser las explotaciones menos nocivas para el planeta en general, que tienen menos acceso a la gran maquinaria, menos acceso a explotar todos los nutrientes de la tierra y menos acceso a intentar buscar ese crecimiento continuo e imparable, ¿no? Así que en ese sentido, esto es también muy esclarecedor cuando hablamos de en la situación en la que nos encontramos, en esta sequía que parece que no se acaba nunca, que llevamos todo 2023 hablando de la sequía y ahora más, cuando empezamos a intentar recoger todos los frutos, empezamos a pensar en la cosecha y empezamos a ver que probablemente la gran mayoría de las explotaciones se vayan a quedar a cero o vayan a ver caer en picado la recogida y la cosecha de este año. Y esto es especialmente preocupante para el pequeño explotador que no tiene dinero, que necesita esa cosecha para sobrevivir y no tanto para el señor Juan Roch, que acabará comprando a este o aquel agricultor al que le venda al mejor precio y no se tiene que preocupar especialmente por estas condiciones, ¿no? Y total, cuando nos ponemos todo esto en la cabeza, cuando intentamos entender este mapa de circunstancias que rodean al sistema alimentario, en este caso español, pero especialmente el sistema alimentario en general, viene el gran tema del que hablamos siempre en el ecologismo, sobre todo ahora, y es el decrecimiento. Y es especialmente interesante tenerlo en la cabeza porque lo que dice la teoría del decrecimiento es que todo va a decrecer, que es imposible mantener este ritmo de crecimiento infinito e imparable, y que al final el decrecimiento es imparable y es ineludible. Y esto en la carne, amigos, va a pasar. Va a pasar y ya lo estamos viendo, es decir, esta primera sequía, que parece algo súper extraordinario, súper preocupante, oh Dios mío, 2023, el año de la sequía, igual es el principio de muchos años de sequía que vamos a tener y el principio de una cantidad de anomalías climáticas en el que va a ser nuestra normalidad de aquí en adelante y que van a traer un cambio en el sistema alimentario y un cambio en el modelo alimenticio y en nuestra dieta muy importantes. Entonces, ¿qué dice el decrecimiento? Por ponernos un poco en contexto, si ya que el decrecimiento es inevitable, si ya que vamos directos a que empiece a caer el nivel de producción, que el crecimiento infinito no sea posible y que empecemos a retroceder, hagámoslo posible, decrezcamos, hagamos nosotros el decrecimiento, hagamos un decrecimiento justo, una transición justa en el que entremos todos y en el que no nos dejemos a nadie atrás, ¿no? Y aquí aparece también la palabra famosa, la famosa fórmula, ha hablado un poquito, Rebeca seguro que sabe más que yo de esto, pero la soberanía alimentaria.
¿Y qué es la soberanía alimentaria o qué pretende? Yo es verdad que no soy súper experto, pero ya que estoy aquí, pues voy a meter la cuñita de la soberanía alimentaria, que siempre está bien. Y bueno, la soberanía alimentaria habla de crear o de diseñar un modelo alimenticio basado en la descentralización, en la democratización de los alimentos, en el autoconsumo y en que cada territorio tenga la capacidad de elegir qué produce, cómo lo produce, de asegurar que esa producción se distribuya bien, que todos tengamos acceso a los alimentos y que pues, el comer, el beber, no sea un privilegio ni una herramienta de especulación, como decía nuestro compañero, o de lucrarse, sino de que sea un derecho al que tengamos acceso todos, ¿no? Y esa soberanía alimentaria empieza y tiene que empezar desde abajo. No podemos confiar tampoco en que, como decíamos antes, Juan Roch o los grandes latifundistas, pues les caiga ahora vean en la luz divina y digan, hostia, la soberanía alimentaria para todos. Entonces hay que construirla desde abajo. Y eso es tremendamente importante remarcarlo, que es que los cambios, por mucho que siempre es súper necesario, tanto a nivel alimenticio como a nivel climático en general, los grandes acuerdos de estados, las grandes cumbres y los grandes compromisos, nosotros como ciudadanía participativa y ciudadanía organizada que tenemos que ser, tenemos que construir desde abajo y también desde ahí empieza la soberanía alimentaria. Y no solo desde el nivel productivo, como con el tema de los huertos que hablaba antes, que también Rebeca seguro que sabe más que yo, pero con los huertos y las alternativas que podamos crear nosotros, sino también con la parte educativa. Es decir, tenemos que, como sociedad, empezar a hablar de esto, empezar a hablar con los que tenemos alrededor. Obviamente también a nivel institucional tenemos que construir una educación que sea capaz de mostrarle a nuestros niños, pero también a nuestros adultos el tema de lo que estamos hablando, la importancia que tiene hablar de soberanía alimentaria, de alimentos de temporada, el tener una conciencia en la cabeza de lo que comemos, de que comer es un acto político, como decía nuestro compañero también, de que al final lo personal es político y por mucho que tengamos la capacidad o nos estén dando ahora la posibilidad de evadirnos y no mirar a nuestro alrededor, todo lo que hacemos es político y la alimentación en concreto es algo extremadamente político, que no nos damos cuenta de lo que es a veces, pero de todas las repercusiones que tiene, pues el tener esa conciencia y el ser capaces de tenerlo integrado en nuestro pensamiento es tremendamente importante, ¿no? Ya por último, para acabar, yo quiero también meter la cuñita de que todo esto que construyamos, este futuro vegetal del que tanto hablamos y esta transición hacia pues, el comer menos carne, el tener un sistema alimenticio más justo, tiene que venir acompañado también de una transición justa en el ámbito de las profesiones y del sistema económico e industrial que estamos dejando atrás, pero que realmente permite vivir de aquella manera, precariamente, pero que está dando, está poniendo la comida en la mesa de muchas personas, muchos ganaderos, muchas personas que viven alrededor de esto, ¿no? Y que no podemos, es totalmente ineludible el no olvidarnos de todas esas personas que forman parte y que tienen que formar parte del cambio, porque si no, no será el cambio que queramos. Si estamos construyendo un mundo mejor, pues ese mundo mejor tiene que incluir a todas las personas y a todos los que formamos parte de esto, ¿no? Entonces, ese proceso de escucha, ese proceso de preguntar cuáles son sus necesidades, cómo se puede realizar esa transición, incluyéndoles a ellos, no dejarles atrás y dejarles formar parte de esta utopía que vamos a construir, que al final pues parece que está ahí en el horizonte y que queda muy lejos, pero que pues, el ir caminando hacia ella siempre es muy, muy necesario, ¿no? Entonces, eso, como cierre, pues que nos organicemos, que pongamos en la mesa lo que queremos y lo que vamos a hacer y que ahí está el secreto, incluirnos y hablar entre nosotras y todo se construirá. Así que seamos esperanza, por favor, que aquí parece que nos hemos tirado mucha negatividad, pero esperanza para todos, que el cambio es posible. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sergio. Eres el único que ha sido puntual con el tiempo. Bien, damos ahora paso a Emilio Meladiez de Plastic Oceans Europe. Bien dicho. Bien dicho, sí. ¿No? Plastic Oceans Europe, sí. Perfecto. Muchas gracias. Yo he traído presentación también, cargada un poco de datos. Me voy a poner aquí para que no me tortículéis. Me vais a permitir que ponga un tinte azul en esa mesa verde, porque también en muchos foros, ¿no? Estamos hablando siempre de animales, en muchos foros veganos, vegetarianos, hablamos de animales, pero en muchas ocasiones se nos olvidan a los animales que están debajo de la superficie del agua. Entonces, yo he venido a mostraros algunos datos. La primera parte va a ser sobre todo de contexto para que entendamos un poco la industria pesquera,
qué impacto tiene, qué números mueve y por qué genera esa discordia, ¿no?, en muchos foros. Y es que en el último informe de Estados del Mar del Mediterráneo publicado por la FAO, que ya hemos mencionado en esta mesa, advierte que el 73% de las especies comercializables del Mediterráneo están explotadas de forma insostenible, ¿vale? Estamos hablando de que existe el término de totales admisibles de captura, las capturas que se pueden hacer en la industria pesquera. Vamos a ver las cifras que tienen, las que están permitidas legalmente, pero ya nos están diciendo que el 73% de estas especies están sobreexplotadas de forma insostenible, ¿de acuerdo? Aparte de todas las pesquerías ilegales, aparte, esto es solo de la pesca en el océano, no mencionamos, no se incluyen los números de acuicultura y piscifactorías, que sabemos también que son toneladas y toneladas. Simplemente he cogido del Ministerio la lista de especies comerciables y las he sumado, ¿vale? Son 47 especies y solo con esas 47 especies estamos recogiendo 364.000 toneladas en el gobierno español, ¿de acuerdo? Voy a intentar localizarlo, luego me iré de viaje por el Mediterráneo, pero por ahora vamos a centrarnos solo en España. Que me ha gustado mucho el cambio de unidad, porque cuando hablamos de toneladas, ¿vale?, son 1.000 kilos una tonelada, ¿vale? Un poco volvemos a las matemáticas del colegio, pero es que si vemos que son 364.023.000 kilos de animales que se sacan de los océanos solo en el año 2022, ¿de acuerdo? Seguid pensando que ese 73% de estas especies, la mayoría de las especies están sobreexplotadas. Estamos multiplicando este número por muchísimos más. Diferentes especies que se pescan desde el gobierno español. Tenemos el atún rojo, que se permite pescar 6.000 toneladas. Tenemos el tiburón azul, que no sé si lo sabíais, pero también los tiburones se pueden pescar, pese a que hay una problemática brutal en todo el planeta, que las especies de tiburones son indicadores de salud de los océanos y nos estamos cargando porque hay ciertas culturas que lo ven como un bien muy preciado o tradicional, y muchas empresas trabajan para aniquilar esta especie, y en los últimos 20 años, 30 años han desaparecido el 90% de los individuos de tiburones de todos los océanos. Además, es muy interesante porque toda esta industria de la pesca está también subvencionada, como en muchos ámbitos que hemos hablado aquí, como la ganadería, por la Unión Europea, por el gobierno europeo, y desde WWF España, World Wildlife Foundation, sacan una connotación que es muy interesante porque se han recuperado las ayudas que se quitaron en 2004 a la industria de la pesquería. Se ha recuperado en un momento en el que estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando del ODS de vida submarina, de cambio climático, y en línea totalmente opuesta a esos valores, esos principios, estamos subvencionando el 80% de la actividad pesquera de la Unión Europea, ¿vale? Qué incoherente que es, porque además todo este dinero no va para sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la industria, sino simplemente van para renovar la maquinaria. Estamos haciendo, sabéis que desde hace unos años, desde que se inventó el sonar y el radar, la pesca ya no es la pesca artesanal que vemos en las películas, simplemente ya van a tiro hecho, saben dónde están los peces no pueden escapar y van con redes de kilómetros y kilómetros para arrastrarlos y sacarlos de su hábitat. Pues ya no es que tengan la tecnología, sino que además está Europa financiando la renovación de embarcaciones cada vez más modernas, más eficientes. Eficiencia no a nivel de sostenibilidad, sino eficiencia energética y de tiempo. Y de hecho, una de las cosas que a mí me aterroriza muchísimo cuando me enteré es que ya no el pescador no sale a faenar y luego vuelve al puerto, sino que ahora se tiran días y días esquilmando los océanos porque existen buques frigoríficos que acompañan a la flota, vuelcan en el buque frigorífico y después siguen faenando sin necesidad de volver a puerto, con los costes que eso requiere, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una industria que es bastante peligrosa en temas de sostenibilidad, en temas de derechos animales y en tema de el futuro que nos espera. Una vez más, en la página del Ministerio del Gobierno español entras en los presupuestos porque son abiertos al público y tenemos que el presupuesto desde 2021 hasta 2027 son de 6.108 billones de euros, ¿de acuerdo? Diréis, son muchos años, son muchos países, ¿vale? Son muchos puertos, perdón, pero aún así, según el Tribunal de Cuentas Europeo,
dice que el actual sistema de verificación de la pesca ilegal sigue siendo insuficiente, pese a todo el dinero que se invierte en controles y demás. Y además que no se puede verificar de forma segura y certera que esa faena que se ha hecho en el océano sea certificada. Sabéis que hay muchas pegatinas de certificación que dicen que, ahora os saco también una slide de una de esas certificadoras de la MSC, que dicen que se hace de forma sostenible y renovable y todas estas cosas verdes que nos gusta decir ahora, pero luego en la realidad hay investigaciones que nunca es tan bonito como lo pintan. Además, de ese presupuesto de estos 6 años, de 2021 a 2027, solo un 0,8% se destina a la investigación científica, a los consejos científicos, a las medidas, a la vigilancia y a la seguridad marítima. Uno de los cánceres que tienen, una de las pesadillas que sufren los animales que viven en el océano es que, aparte del humano, es que no hay ojos suficientes para vigilar toda la actividad que se realiza en los océanos. Una vez te alejas de la orilla, los guardacostas, las autoridades portuarias, todas las autoridades que vigilan la actividad pesquera, más allá de los observadores pesqueros que sí que van encima del buque, que eso es otro universo que podéis googlear todo lo que queráis, porque esas personas viven cohibidas por las grandes empresas pesqueras que dicen, tú puedes mirar pero no puedes ver, ¿vale? Tú puedes estar aquí con nosotros, puedes acompañarnos, pero todas las cosas ilegales que veas no las vas a decir, porque si no, no literal te tiran por la borda, pero pueden amenazarte con muchas herramientas, ¿vale? Entonces 800 millones de esos 6.108 billones de euros se destinan a esto, un porcentaje muy pequeño para toda la necesidad y todos los kilómetros que tiene nuestro océano. Os he dicho que vamos a viajar por el Mediterráneo un poquito. Hay un caso en Túnez que esta semana salió publicado en prensa nacional, aquí en España, y es súper interesante porque habla de una técnica de pesca que es bastante antigua, desde el 1994, que se hace en la costa de Túnez, y es la pesca con kiss, ¿vale? Como si lo ponéis en Google, bueno, no lo pongáis en Google porque solo salen fotos de personas besando peces, ¿vale? Pero es una técnica que es un arrastre de superficie. Tiran la red con el barco en marcha, con una grúa bastante fuerte, y todos los 4 o 5 primeros metros de la columna de agua la barren cogiendo todos los peces que habitan en esa zona pelágica del océano. Puede parecer también una aberración, por supuesto, pero comparado con la pesca de arrastre industrial, que se tiran semanas navegando y arrastran todo el fondo marino, que es donde se genera la mayoría de la vida en nuestros océanos, comparable, parece que la pesca con kiss es un poco mejor, entenderme la palabra mejor. ¿Qué está pasando en la costa de Túnez? Que la pesca de arrastre de superficie está contratada por los armadores, las empresas que tienen flotas de arrastre de profundidad. Entonces están barriendo el suelo y además están pescando en superficie. Por tanto, se están lucrando el doble de lo que se lucraría un arrastre de profundidad, que es muchísimo dinero, y lo que está fomentando a la hora de la cultura de la comunidad es que muchísimos jóvenes que no encuentran faena en la pesca tradicional se pasen a la pesca ilegal de la pesca con kiss y vendan ese pescado a las grandes empresas. Entonces están generando una mafia y una distorsión de la cultura y de las tradiciones en la costa de Túnez que es espectacular. Bueno, la pesca de arrastre de profundidad no le doy mucha más importancia, pero porque es un crimen a la naturaleza y no quiero que nos pongamos a llorar hoy, porque ya suficientes datos estamos viendo como para echarse a llorar por dentro. Esta información también es interesante porque hemos visto de las especies del gobierno español, pero es que y a nivel europeo, pero es que el 60% del pescado consumido en Europa es importado, ¿vale? O sea que ni siquiera todo lo que pescamos aquí lo consumimos, sino que lo mandamos tanto para piensos, porque de harina de pescado también se genera el pienso, para acuicultura, y el 60% lo traemos de fuera de Europa. Y es muy interesante porque una de las cosas que dicen en el artículo de Túnez, que está realizado con la investigación de fishact.org, que es una organización alemana, es que la certificación de dónde viene ese pescado para hacer una trazabilidad y de verdad saber que se ha pescado de una forma artesanal o sostenible, entre comillas,
está muy por debajo de llegar a ser un método válido. Ahora en Europa se está haciendo un certificado digital que con eso sí que tienes una trazabilidad, pero es que hasta ahora en el 99% de los puertos se trabaja con recibís de papel. ¿Vale? La típica cuando te ponen una multa, el papel rosa, el amarillo y el blanco. Pues se está trabajando con ese tipo de registros y por tanto la trazabilidad es muy fácil de romper, de ocultar o de cambiar. Una de las declaraciones que aparecen en el artículo de uno de los armadores que trabaja en Túnez es que todo es un teatro. ¿Sabes? Me imagino que la Unión Europea está haciendo la vista gorda ante una situación como la de Túnez. ¿Por qué? Una vez más, porque vivimos en un sistema de consumo y porque nos interesa mucho pasar por debajo de la alfombra estas ilegalidades mientras la industria pesquera siga en funcionamiento. El texto está superpuesto en una captura de un mapa que refleja la actividad pesquera en los últimos 15 días, ¿vale? en todo el mundo. Para que veáis que la pesca no descansa y que está por todas partes. Aterrizando al cambio climático, me gusta mucho sacar pedazos de información de diferentes sitios y de hecho yo de normal hablo sobre fotos, no sobre texto, porque me gusta mucho improvisar. En esta vez no lo he conseguido, pero es para que si pedís la presentación a la organización os podáis tener estos datos y las referencias. En Naciones Unidas dice que el océano son los pulmones de nuestro planeta y además es un gran sumidero de carbono, que a día de hoy, con todos los gases de efecto invernadero, necesitamos sumideros de carbono, necesitamos bosques, necesitamos manglares, necesitamos praderas de posidonia y necesitamos un océano sano. Un océano acidificado y saturado de CO2 no nos está ayudando, al contrario, se calienta por encima de lo que está acostumbrado, como está pasando en el Mediterráneo. Sabéis que en los 2 últimos años hemos llegado a temperaturas de 30 grados en el Mediterráneo, olas de calor marinas se llaman, escalofríos. Son una parte de la salud de nuestro planeta súper importante porque también termorregulan el planeta. Con el actual aumento de temperatura de 1,1 grados centígrados, se calcula que el 60% de los ecosistemas marinos mundiales están en peligro. Estamos hablando de 1,1 en el que estamos ahora, que seguramente estemos ya en 1,2, 1,3, pero es que en el Mediterráneo, no sé si lo sabéis, pero os lo digo, de declaraciones de la Directora General de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, el Mediterráneo sufre por 3 los efectos del cambio climático. Todas las subidas de temperatura, la subida del nivel del mar, todas las olas de calor, todo esto lo estamos viviendo por 3. El Mediterráneo está en un escenario en el que la temperatura planetaria es 1,7. Estamos llegando por encima de la situación de que el 70 y el 90% de los arrecifes de coral y, por tanto, todas las estructuras calcáreas están desapareciendo. Hablamos de animales bivalvos, cangrejos y demás, ¿vale? Ya no pescados, sino por efectos del cambio climático. Y con el aumento de 2 grados significaría que perdemos toda biodiversidad en nuestro océano, en ese escenario donde habrán más plásticos que peces en el océano y todos estos eslogans que seguro que habéis visto en redes sociales y en todas partes. La subida del nivel del mar también es otro impacto del cambio climático, porque sabéis que antes estaba calentamiento global y ahora estamos hablando de cambio climático. Al derretirse los polos sube el nivel del mar y todo el impacto que está teniendo. Si sois de Valencia o de la comunidad, de zonas costeras, estáis viendo que los paseos marítimos todos los años hay que reconstruirlos, se están haciendo obras. Yo esta semana estuve en Mallorca y me contaban que llevan 4 años construyendo paseos marítimos porque el turismo siempre gana y genera mucho ingreso en la isla y se tiran 6 meses, creo que era o un año, construyendo el paseo marítimo para disfrutarlo durante el verano y luego cuando viene la temporada de tormentas desaparece el paseo marítimo. Qué incoherente y qué absurdo somos a veces. Y luego aquí nuestros amigos de Marine Stewardship Council, el MSC, que son siglas que os pueden sonar si vais por el puerto también o si vais de crucero. El cambio climático dice que es una amenaza para las poblaciones de peces, pero también es una oportunidad. Dice que brinda nuevas oportunidades para la pesca, porque el cambio climático está haciendo movilizar a las masas de peces de los trópicos hacia zonas más cálidas, o sea, se están desplazando de latitud y otros peces pues están cambiando. ¿Qué pasa cuando los peces cambian? A ellos no les pasa nada, pero a nosotros, como tenemos esas cicatrices, esas fronteras geopolíticas, cuando tú eres Noruega y estás pescando muy a gusto en el Mar del Norte, de repente tus peces han ido al trópico. ¿Qué haces? No puedes, no tienes permiso, no tienes licencia para pescar allí.
Entonces, toda la burocracia y todas esas cosas que nos hemos inventado son un impedimento para estas grandes empresas que están sacando muchísimos millones y muchísimos beneficios económicos con la actividad pesquera. Entonces, equilibrar intereses económicos con los medioambientales siempre ha sido uno de los grandes retos en este sistema capitalista y de consumo en el que vivimos. Y como no puedo dejar de hacer la cuñita comercial, yo vengo representando a la Fundación Plastic Oceans Europe, que su misión es a través del activismo, a través de los documentales, ¿de acuerdo? Porque sabéis bien, y si no habéis visto ninguno, no me lo creo, que los documentales llegan a transmitir de una forma que cualquier charla, cualquier mesa redonda no lo consigue. Entonces, a través de documentales estamos concienciando sobre la problemática de los plásticos, sobre la problemática el impacto de la agricultura en los lagos o en los humedales. Y este es un documental que ahora está en pre-order, que lo podéis pedir para tenerlo para proyectar en vuestra casa por un módico precio, que no os lo voy a decir porque tampoco hace falta, y se llama Cutting the Line, cortando la cuerda, porque el 60 al 70% del plástico de los océanos viene de la industria pesquera. Las redes fantasmas, que las grandes empresas no les sale rentable apagar el motor para rescatar la red, simplemente cortan y la dejan pescando hasta que se degrade. Y sabéis que el nylon, que es un plástico derivado de hidrocarburos, tarda cientos y cientos de años en descomponerse y en formar parte de la composición química del agua. Esta es una historia muy bonita y muy romántica de una familia canadiense que atrapa temporalmente las focas que están enganchadas, las liberan, las curan y las vuelven otra vez a la naturaleza. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues muchas gracias, Emilio. 8 o 9 minutos. Sí, bien. Bien, pues muy interesante tu parte, porque sí que es verdad que siempre cuando hablamos del impacto de la alimentación nos dejamos el tema de los peces y los grandes obvios, como no chillan. Exactamente. Bueno, pues ahora pasamos a las preguntas y cuestiones que tengáis, que espero que sean bastantes. Muchas gracias a todos. Bueno, una de las dudas que me ha quedado es, alguien ha hablado de la soberanía alimentaria de cada país y sin embargo también se ha dicho de que es bueno, de que no hay tanto impacto ambiental o tanta huella ecológica cuando se transportan los alimentos. Entonces, yo que soy un poco partidaria de la teoría esa de que hay que tener soberanía y un país ser capaz de alimentar a toda su población, luego si hay excedentes se llevan a los mercados exteriores. Entonces, ¿cómo se coordina eso de que el transporte no tiene tanto impacto ambiental? Yo creo que sí que lo tiene y que habría que pretender esa soberanía que algunos dicen, ¿no? Esa es mi visión ahora. Y después de lo que os he escuchado y de que sois expertos, sí me gustaría que me hicieseis que me aclaraseis un poco esto. ¿Cuál es mejor? Muchas gracias a todos. Gracias. Vale, yo, por ejemplo, te voy a contestar. Si tienes, claro, la posibilidad de conseguir en tu zona tanto frutas, verduras, legumbres, estupendo. Pero si ya se trata de un producto animal, es mucho más importante el tipo de producto que si es un producto vegetal que venga de otra comunidad, por ejemplo. Quiero decir, ahí está lo que un poco he querido explicar, que el ciclo de vida completo del alimento entre los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal, pues difieren en muchísimo, como hemos estado viendo, en las emisiones, en la contribución, en la necesidad de agua, en el uso de la tierra, etcétera, ¿no? Y pues eso, que realmente nos han hecho creer que el consumir local es en todas las ocasiones una menor huella ecológica. Y no es que no sea cierto, algunas veces sí, por supuesto, en el tema de soberanía alimentaria debemos de intentar por todos los medios pues, poder abastecernos de nuestra producción local, tener
pues, digamos, los productos de lo más cercano posible y evitar esos viajes, esos costes de emisiones ambientales y económicos que suponen el transporte. Pero a nivel de emisiones, el estudio que se ha hecho, por ejemplo, es que las emisiones son un 10%, o sea, del transporte de los alimentos, y sin embargo, pues es unos porcentajes mucho más elevados todo el resto del ciclo de vida de ese alimento. ¿Se ha aclarado un poquito? Gracias. A ti. Un breve. Has tocado un tema utópico, porque hablar de soberanía alimentaria vinculándolo al Estado-Nación, el país, a muchos nos chirría. La creación del país, del Estado-Nación, esto tiene 200, 300 años, es un... iba a decir que para la de gente que ha dejado su vida para defender el país, ¿no? Esa cosa bastante etérea, el concepto de país, ¿no? Desde luego, el desarrollo de eso llamado país en los últimos 2 siglos ha creado monstruos, ¿no? Hay uno llamado China, y otro Estados Unidos, otro Rusia, son ultra mega países donde hay unas leyes, hay una normativa de inocuidad, de seguridad alimentaria, hay unas normativas, en algunos lugares parece que no muy bien cuidadas por aquello de Wuhan, pero esto de pensar en la manera en que nos alimentamos nos excita la imaginación y el pensamiento crítico y político, porque creo que aquí y en cualquier otro foro, a no ser que estemos en algún Ministerio de Agricultura, vincular soberanía alimentaria a la normativa de un país, de un Estado, es raro, ¿no? De hecho, y con esto termino, esa especie de esquizofrenia permanente de la Unión Europea y de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, donde pretenden hacer normativa europea en cuanto a explotación agrícola, comercialización y tal, pero a menudo se dan de bruces con la realidad, que es que los sistemas alimentarios son cosas muy, iba a decir locales, diría regionales, vinculadas a espacios culturales, históricos, ancestrales, y una vez más hay como un rechinar ahí, ¿no? De espacios donde habrá el imperante es las grandes empresas agroalimentarias, ¿no? No me enrollo mucho, pero soberanía alimentaria va más con espacios, con territorios culturales, que no con normativa europea, y sino que se hagan un paseo por Bruselas y la PAC es una orgía neoliberal, ¿sabes? Y choca con la realidad. Y bueno, pero hay resquicios ahí, ¿no? Y ya termino con esto, hay una famosa frase de un filósofo maravilloso, Feyerabend, que dice que es una obviedad, ¿vale? Pero que cuanto más férrea es una estructura, mayor valor tienen sus resquicios, ¿no? Si hubieran hecho el muro de Trump, a poco que hubiera una rendija de medio metro, tendría un valor, ¿no? Pues aquí pasa algo semejante, es decir, que empecemos a vincular soberanía alimentaria también a espacios culturales autóctonos propios, ¿no? Y le demos esa biodiversidad y esa diversidad, esa especificidad del ser humano y de que cada lugar y cada región tiene su historia, ¿no? No Bien. Iba a decir más. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Nada. Venga, por allí. Espera, que te dejan el micro. Espera. Bueno, estamos así un poco después de comer a veces, ¿no? Porque estamos pensando con todo lo que hemos escuchado hoy. Yo soy holandesa, soy de Holanda, vivo aquí ya 10 años. Todo el debate sobre el impacto de lo que consumimos en el cambio climático es algo que llevo ya, ¿no?, conmigo por lo menos 15 años. Ahora en Holanda hemos llegado a un punto, por fin.
en el gran negocio que aquí pues hay montado, ¿no?, con el tema de la ganadería industrial, porque esa es la realidad. Entonces, claro, como esta realidad imperante pues tiene muchísimo poder, pues realmente apabulla hasta cualquier político que se atreva pues a un poco a alzar la voz, y eso es lo que ocurrió. Y bueno, nosotros como sociedad, como personas, como miembros de esta, pues de donde vivimos, pues tenemos el derecho de eso, de que si tenemos conciencia realmente del daño que está repercutiendo un tipo de producción alimentaria, pues que alcemos la voz y que no tenga que ser ningún político, sino que seamos todas, que seamos las que realmente pues presionemos a esas, digamos, esas lobbies, a esas pues políticos, a esos empresarios, a esa gente que realmente, si no ven que haya una presión, no van a cambiar de deriva, ¿no?, de dirección. Ellos tienen su negocio bien encarrilado y bueno, pues un poco hay que poner resistencia a que eso continúe de esa manera, porque somos conscientes de que eso nos está llevando al abismo. Entonces, pues que está en manos de todas, quiero decir, y que nos organicemos, como decía mi compañero, porque es imprescindible. No a nivel individual podemos conseguir, pues sí, consumir y tomar opción de una dieta basada en plantas, que no dañemos a todo lo posible y no consumamos de este tipo de producción de animal o que daña tanto al medio ambiente. Pero es que si no nos organizamos y no presionamos a los órganos de toma de decisiones, no va a haber ningún cambio realmente, porque hay muchísima resistencia y porque hay muchísimo poder y porque hay muchísimos intereses establecidos en que eso vaya a más y que siga por el camino que va. Añado de verdad una frase pequeña. Eso fue un episodio. Eso fue un episodio. No hay que darle más importancia. Los medios se vuelven locos, sobre todo en campañas electorales, ¿sabes? Se ha conquistado algo maravilloso. Hoy comer bien ya no es comer mucho y no es comer carne. Nuestros abuelos han pasado hambre y tal, y entonces mi abuelo decía, he comido como un general, me he hecho un trozo de carne ahí. Ya hoy comer bien hay una implicación social, ya. Entonces esa como en los océanos, ¿no?, que hay distintas corrientes por debajo que traen agua fresca en un momento del año, esa corriente ya ha empezado, nos guste o no. Enhorabuena, soñadores. Va bien, porque hoy comer bien ya no es comer mucho, no es comer carne. Luego están los episodios, ladran, luego cabalgamos del Quijote, ¿no? Bien, pero eso, déjalos. Ya lo saben, el Pozo y todas estas saben perfectamente las tendencias, mejor que nadie, mejor que vosotros. Y saben qué está pasando y qué va a ocurrir. Están sacrificando vacas a decenas por la sequía en León, en Segovia, hoy, mañana, ayer. Algo está pasando. Entonces, sí, está bien, pero los medios tienen que llamar la atención y tal. Pero no, vosotros estáis en una liga mucho más honesta, no pongáis Telecinco y eso. Bien, ¿otra pregunta por allí? A ver, esto voy a hacer un poco una pequeña reflexión y esta pregunta, a ver, va enfocado un poco a los cuatro. A ver vosotros cómo lo plantearíais. Yo hablo, bueno, mi familia es vegana, yo tengo 2 hijos, un pequeño de 3 años y un casi preadolescente de 11. Nosotros intentamos un poco inculcarles todo el tema de respeto al medio ambiente, animales, alimentación. Es una pelea diaria porque, claro, una cosa es lo que se haga en casa y lo que se piense, y otra es la pelea constante que tienes con familia, con colegios, con comidas familiares, celebraciones. Es todo una pelea constante. Es un poco un activismo día a día. Se verán, supongo que mañana, cuando se hable en tema de comedores escolares, es decir, es una pelea constante.
Os quería preguntar si vosotros pensáis, muchos de nosotros, hombre, aquí nosotros ya estamos todos concienciados, pero claro, si empiezas a hablar con tus amigos, 40 y tantos, 30 y tantos, padres ya, abuelos, claro, yo creo que a la gente le cuesta mucho cambiar un poco la concepción de todo de cómo se ha vivido siempre, ¿no? Es la tradición, comer carne, vestir con pieles, nadie se cuestiona nada, es muy difícil. ¿Vosotros creéis que a los niños, o sea, cómo actuaríais en los colegios o cómo creéis que se podría? Porque yo creo que al final el cambio viene con los niños. Mi hijo preadolescente es muy difícil porque él ya quiere ser parte de un grupo. Si uno lleva unas zapatillas Nike que están hechas con piel, él te las va a pedir, le va a dar igual ya un poco, es muy difícil. ¿Vosotros creéis que más acción en los colegios es posible? ¿Cómo podríais introducir estos conceptos que estáis hablando? ¿Creéis que es posible que los colegios os acogieran o con los brazos abiertos o se pudieran hacer jornadas con los nenes, se pudiera trabajar más en los coles? Yo, por ejemplo, os explico. El año pasado mi hijo estudió el sector primario. Entonces tuve su libro de texto, la ganadero, la agricultura, claro. Yo tuve que escribirle un mail al profe porque mi hijo pues se rebeló un poco. Oye, pero esto de la carne y tal. Entonces, claro, el profesor un poco como que me dijo, bueno, bien, vale, y lo dejó un poco sin palabras. Yo súper indignada le escribí un mail al profesor, mira, a ver, pasa esto, yo creo que mi hijo es vegetariano cuando está con nosotros, pero cuando está, bueno, claro, es que es preadolescente, entonces estamos un poco en esta fase de sí no. Pero claro, el profesor ya se quedó un poquito diciendo, ostras, pues tiene razón. Y él sí que al día siguiente puso varios vídeos, uno creo, no me recuerdo si de Naciones Unidas en la clase, un poco hablando del tema de la reducción de carne. Sí que conseguí un poquitito que él viera mi perspectiva y cambió y me dijo, oye, pues bueno, le dije, si quieres que vaya al cole a hacer una charla a la clase, yo encantada, para que se vean todos los puntos de vista, porque ni el sector primario, la ganadería es la fundamental, ni el pesquero, hay otras formas de ver, no sé, explicando un poco. Y él dijo, pues hablaré con el cole nunca... Bueno, eso, que yo me lo imaginaba, ¿no? Es un poco como ser un poco el disruptor, ¿no?, de todo lo que se enseña siempre en los coles, del sector primario y tal. Bueno, no me enrollo más. ¿Vosotros cómo creéis que podríais trabajar con los coles o cómo se podría hacer que la generación de los niños lo vean de otra forma? No sé si me entendéis un poco lo que yo os quiero preguntar. ¿O qué pensáis que se podría hacer? Me pido responderte Sí, porque sí. me identifico mucho con esa situación. Yo tengo un crío de 2 años y hemos pasado por muchas fases y su primer libro que le regalaron los familiares fue Mi primera granja. Casi me da un patatús porque Sí. a lo mejor llevo 10 diferentes. años de activista vegano por los océanos y por todo y, bueno, no voy a decir qué tipo de pariente era, pero era tremendamente cercano. Le regalaron Mi primera granja. A mí me gusta mucho la evolución de los últimos 10 años y hablo de mi experiencia personal. Yo he trabajado desde 2012 con una asociación organizando limpiezas de playa en educación ambiental y hasta hace 2 años que un profesor nos lanzó un email de quiero hacer una charla vegana en mi colegio. Un profesor de dentro de la institución académica, sé que no es lo normal, pero sí que es verdad que cada vez hay más recambio generacional, cada vez están entrando maestras, maestros y profesores, profesoras con unas iniciativas y unos valores muy diferentes a lo que ha habido siempre. Entonces la esperanza no la podemos perder, pero lo que tú decías, el activismo del día a día, para mí eso es un tatuaje de hombro a hombro. O sea, hay que llevarlo y hay que hacerlo, porque igual que pasaba antes en las cafeterías cuando pedías bebida vegetal y decían, no, tengo sin lactosa, y es como, no me estás entendiendo. Pero todos los días pides la bebida vegetal y al final se convierte en una tendencia y ya es normalizado, como estaba diciendo el compañero Vicente, ya hemos normalizado que algunas cosas sean así. Antes era de una manera y ahora estamos empezando a construir y a derribar muros para dar paso a este tipo de comportamientos. Yo lo he pasado muy mal con los pediatras porque no lo entendían y me daban fotocopias arcaicas de sistemas de nutrición que me quería saltar por el balcón. Y he tenido la suerte, o por mi forma de ser o por mis valores, de que la escoleta donde está son un puro amor y me ofrecen menú vegano o vegetariano si lo pedimos. Yo espero que cuando mi niño llegue a primaria me encuentre con personas que también tengan esa sensibilidad o esa empatía.
Si no me la encuentro, me pelearé, no tengo ningún problema, porque la idea es pelearse contra este tipo de muros, porque al final la razón no la tienen. Entonces no te pueden decir, no, es que esto es así, o en los libros de texto en algún momento rezo para que, y es lo que no soy creyente, pero rezo para que cambien el contexto y el contenido de lo que se está impartiendo desde la base, porque la educación es la base y necesitamos educar en esa dirección. Entonces, si quieres, vamos a dar una charla vegana en tu colegio. Yo encantada, el problema es que luego te peleas, que si la ofrecemos de fin de gratuita. curso a la granja escuela, al acuario, Sí. viaje de fin de curso desde eso de primaria, a Cabárceno, y dices, Dios mío, es que no hay otra cosa que hacer. Les propusimos, porque, mira, nuestro hijo no queremos que vaya a Cabárceno. ¿Podemos pensar en hacer alguna otra actividad? Nosotros organizamos algo como padres. Nada, a Cabárceno. Entonces es una pelea constante que tienes. Si eres tú solo, pues bien, claro, haces lo que quieres. O cuando tienes niños ya es como que... Y a veces piensas, bueno, al final si desde las clases, desde las agrupaciones se pudiera un poco trabajar más, a lo mejor entre ellos, luego, no sé, era un poco vuestra visión, a ver cómo creéis que se podría trabajar este tema, que es complicado, está claro. Bueno, pues yo, si queréis, cierro ya. Se suponía que solo quedaba una, pero ¿hay alguna pregunta más? ¿O cerramos ya? ¿Sí? Bueno, pues yo te doy mi opinión al respecto. Yo he dado charlas también en institutos y pues depende también mucho de los profesores. Hay profesores muy arcaicos que, como tú dices, es una pelea constante, ¿vale? Pero hay otros, pues bueno, que son más abiertos y bueno, y la verdad es que en líneas generales, pues los chavales, bueno, pues atienden, también depende mucho de qué zonas y de qué pueblos o de qué ciudades, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales, no sé si has estado antes en la charla que ha dado la compañera Aida, pues eso, estamos sembrando y lo que sembramos ahora lo recogeremos más adelante y hay que seguir peleando, no queda otra, ¿vale? Así que paciencia y para adelante. Y luego también, y ya para cerrar, que Alejandra me está estirando las orejas, simplemente, aunque hemos hablado que aquí todos estamos concienciados, bueno, por dar unas cifras, siempre tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. Es un eslogan que lleva años y años utilizándose dentro del movimiento conservacionista, ecologista. Nuestra compañera Rebeca, Sergio y los compañeros que han estado aquí, Vicente, Emilio, han hablado de problemas de la ganadería industrial, de la piscicultura industrial o intensiva. Muchos países, España ahora mismo lidera a nivel europeo la ganadería industrial. Antes estaba liderada por Alemania, ahora España lo ha superado, Holanda, la compañera que ha hablado también, y ahora los problemas que están habiendo aquí, claro, esta economía que se está generando aquí de ganadería industrial intensiva, realmente no es una riqueza que se queda aquí en nuestro país, es simplemente que se exporta a terceros países, sobre todo China. Ahora mismo, no sé si sabéis, en China el problema se está llevando allí y probablemente el problema de la ganadería industrial que tenemos aquí en España pues aparezca en China. Ahora mismo allí están apareciendo hoteles de miles y miles y miles y miles de millones de, por ejemplo, de cerdos, que eso genera una cantidad de purín que es el responsable de la contaminación de los acuíferos, de que muchos pueblos en nuestro país no puedan beber agua potable, de que el Mar Menor, por ejemplo, pues esté en la situación que esté, las tablas de Daimiel, etc., etc., etc. Entonces, nada, como conclusión, sigamos pensando globalmente y actuemos localmente y nada, hacia adelante. Muchas gracias.